Damos gracias a Dios una vez más por congregarnos a través del Espíritu de Dios, a través de estas líneas en las cuales podemos comunicarnos, no viéndonos, pero creyendo que el Espíritu nos une a través de Jesucristo, a través de su mensaje, a través de la iglesia redimida por la sangre del Cordero de Dios. Tenemos una palabra en la cual queremos compartirla, queremos gozarnos en estos tiempos en los cuales como que el gozo ha disminuido, el gozo de la salvación como que se ha opacado, pero en todo tiempo debemos estar gozosos. En las tribulaciones, el apóstol Santiago dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones porque la tribulación trae paciencia. Por lo tanto, hay un trato de Dios en la tribulación. Hay un trato en el cual Dios está modelando tu vida, está modelando tu fe, tu alma, está poniendo los atributos de Él en tu corazón. Le damos gracias por todos aquellos que están en este momento alineados en este mensaje y también dando gracias a Dios por todos aquellos que están viendo los mensajes de la verdad de Cristo. La iglesia de Jesucristo y el mundo necesita el mensaje genuino de Cristo. No tenemos otra cosa que entregar que el mensaje, la palabra de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto. No estamos para entretener a las personas, estamos para ministrarle, estamos para que crezcan, que sean tocados por la palabra de Dios. Necesitamos a Jesús, necesitamos al Espíritu de Dios. No estamos aquí para hablar de otra cosa que sino del mensaje del Evangelio y del amor de Jesús. ¿Cuál es el comportamiento de la iglesia de Cristo en estos días? ¿Cómo debemos enfrentar todas estas cosas? Sabemos que la iglesia ocupa un lugar prominente en lo que es espiritual en medio de una sociedad decadente, una sociedad materialista, egoísta, una sociedad llena de religiones, y debemos ser antorcha, lumbreras en medio de esta oscuridad de tiempo que estamos viviendo. También creemos que la iglesia tiene un rol importante concerniente a la fe que ha sido dada una vez a los santos. Podemos orar por aquellos que están sufriendo. Podemos clamar por aquellos que necesitan el auxilio. Vemos que la ciencia no ha llegado a una conclusión o a un antídoto de seguridad para poder detener esta pandemia. Pero tenemos la fe de Dios. Tenemos el Evangelio poderoso de Dios. Y sabemos que para el que cree, todo le es posible. Todo es posible para el que cree. Como la iglesia primitiva pudo sostenerse en los momentos de grandes tribulaciones, en las persecuciones que la iglesia tuvo a través del Imperio Romano, a través del judaísmo y a través de todos aquellos
que odiaban el mensaje de Cristo. Solamente el Espíritu de Dios pudo sustentar a los predicadores que estaban viviendo una persecución tenaz. Y vemos en Hechos capítulo 8, donde la iglesia se formó una gran persecución de parte del Sanedrín, de parte de los judíos, cuando entrevistan a Esteban y Esteban hace su defensa y a través de esa defensa que él hace de lo que era el cristianismo y el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios que fue tal el mensaje que Esteban entregó a las conciencias que estaban cerradas, esas conciencias que estaban azumagadas con la religiosidad. Esteban, la palabra que Dios puso en su corazón, resplandeció en medio de las tinieblas. Y sucedió como cuando el hombre no tiene respuesta a las cosas de Dios, se aira y se levanta contra la verdad de Dios. Pero vemos que la verdad siempre va a triunfar. Y Esteban fue llevado fuera y dice que lo lapidaron en piedra. Y la persecución fue tenaz, fue grande. Y vemos aquí en este capítulo 8 que todos los que se esparcieron, que salieron de Jerusalén, dice que hubo un varón llamado Felipe. Un varón llamado Felipe que no se amedrentó ni cayó, sino que fue a Samaria y entregó el evangelio, y fue grande la bendición que Dios derramó en Samaria. Vamos a leer algunos versículos para que nos vamos introduciendo a este gran evangelista Felipe. En las persecuciones, en los momentos difíciles de tribulación, debemos confiar plenamente en aquel que nos ha llamado para anunciar su evangelio. Vamos a Hechos 8, versículo 4, vamos a leer algunos versículos. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Anote bien esto, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. Que el Espíritu de Dios sea manifestado a través de este mensaje. Solamente somos un canal de bendición
Yo no tengo poder para sanar, para tocar su corazón. Es el poder del Espíritu. Es la unción del Espíritu Santo. Yo necesito de Cristo. Necesito de su Espíritu. Necesito de su gracia. Para que usted reciba el mensaje de Dios. Y los que no tienen esta seguridad, los que no tienen esta esperanza, hoy es el día de salvación. Hoy usted puede clamar a Jesús, confesar sus pecados. Y dice que Él, un corazón que se reconoce que es pecador, Él lo va a atender. Él va a ser morada en su corazón. Y le dará el regalo del Espíritu Santo. Que Dios sea glorificado y enaltecido. La iglesia está expuesta a muchas dificultades en este plano natural, pero la iglesia se sostiene por la voluntad de Dios, no por los hombres, sino por la voluntad de Dios. Sus fundamentos son sólidos. Su fe es la fe de Dios. Su esperanza y su fuente de verdad es Jesucristo. El hombre solamente es un servidor de su Señor. Pero ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene la verdad y la esperanza para darla a los corazones? Se llama Jesucristo. A Él oíd. A Él oíd. Vemos que fueron esparcidos a través de esta gran persecución que Satanás levantó en Jerusalén, y vemos que muchos tuvieron que escapar, pero dentro de sus corazones llevaban la llama del Evangelio. Dentro de su alma llevaban el mensaje que Jesucristo les mandó a predicar. Necesitamos el mensaje de Jesús. Estamos llenos de conferencias. Estamos llenos de personas de teología. Pero necesitamos la fuerza del mensaje de Dios. El mensaje que Cristo hace romper las cadenas. El mensaje de Cristo que liberta a los cautivos, que da fuerza al que no tiene ninguna, que levanta al caído, que sana al enfermo, que da esperanza al que está desesperanzado, que trae gozo al que está triste. Si tú no estás viviendo el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio que te mantiene
en un estado de firmeza, clama a Él. Y Él será la fuerza invisible que te sostendrá en las tentaciones, en los momentos difíciles, en las tribulaciones, en las persecuciones. Te mantendrá firme. Dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Iban anunciando el Evangelio. Hoy vemos que no se anuncia el Evangelio. Por supuesto que hay una minoría que se dedica a entregar el mensaje de Cristo, el mensaje de su palabra. Pero hay muchos que se muerden unos a otros. Y esto ha perturbado y ha denigrado el Evangelio de Jesús. Pero Cristo quiere que prediquemos su Evangelio. Tenemos una riqueza enorme. Tenemos un fluir de sabiduría de Dios que debemos utilizarla a través del Espíritu de Dios para estas naciones. Para que conozcan que Cristo es real, que Cristo vive y Cristo aún salva y perdona a los pecadores. Dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. No era otra el sentir, sino el Evangelio, predicar el Evangelio. La buena noticia, el buen mensaje, la noticia que trae gozo, la noticia que trae esperanza, alegría, la noticia que da un vuelco a la vida de los pecadores. Y dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Samaria había conocido al Mesías. Después de la predicación de la mujer samaritana que fue al pueblo y a decir que había encontrado un hombre que era profeta. Y Samaria tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Hoy es tu oportunidad de conocer a Jesús. Hoy es la oportunidad que tú tienes para conocer al que te ama, al que te llama. Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Hay que predicar a Cristo. Debemos predicar a Jesucristo. No hay otra cosa más importante que predicar a Jesús. El mensaje de Cristo es el centro de lo que es el cristianismo. Les predicaba a Jesucristo, aquel que un día había salido al encuentro de Felipe. Por eso que el Evangelio se predica por palabra y por testimonio. Los que han sido alcanzados por Cristo tienen un testimonio que Cristo hizo una obra poderosa en su vida. Todos aquellos que han recibido a Cristo deben predicar a Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos.
predicamos a Cristo, porque muchos se predican a sí mismos, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, que es locura para los que se pierden, pero más para vosotros, poder de Dios. Y la gente unánime escuchaba. Unánime escuchaba el mensaje. Hay hambre y sed de Dios. Dice la Escritura que en los postreros tiempos habrá hambre, pero no de pan. Habrá sed, pero no de agua, sino habrá hambre y sed de Dios. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Que Él despierte esa hambre y esa sed en tu corazón. A través del mensaje, Dios despierte el hambre y la sed de Dios. Recuerden que somos la sal de la tierra y la sal produce sed. Seamos sal para que las personas que oigan se despierte la sed. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Felipe era solamente un canal de la bendición de Dios. Porque estas no son palabras de hombre, es palabra de Dios. El hombre no tiene facultad para conmover, para salvar. No, es el poder de la palabra. Es el poder del Espíritu de Dios que puede quebrantar tu corazón. Muchos hombres se atribuyen a ellos cuando aquellas personas son tocadas por Dios. Se atribuyen a ellos, a su oración, a su ayuno. No son tu ayuno ni son tu oración, sino es el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios. El hombre no tiene facultad para estas cosas. Vemos que aquí había un varón que se llamaba Simón el mago. El poder que él ejercía era un poder engañoso. No es que él tuviera poder, sino era un poder del diablo que engañaba a Samaria. Todos nosotros tenemos el poder del Espíritu, que no es nuestro, es de Dios. Y el Espíritu Santo glorifica a Dios. Glorifica a Jesucristo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no glorificaríamos a Jesús. Y la gente unánime dice que escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque el Evangelio, sus credenciales son las señales. Jesús vino no solamente con palabras, sino con señales. El Evangelio tiene señales. El Evangelio sería una corriente de religiosidad más si no tuviera señales. Y la señal más grande es cuando un pecador cae de rodillas a los pies de Cristo y se arrepiente de sus pecados y el Espíritu Santo viene sobre él y hace morada en su corazón. Esa es la señal más grande. Después vienen lo que son los milagros, que Dios va añadiendo lo demás. Pero lo más grande es la señal de la conversión. La señal más grande de Saulo de Tarso fue la conversión. Fue el poder de la palabra de Jesús que lo convirtió
y lo levantó y lo envió a predicar. Eso fue lo más grande. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo, porque muchos están bajo el poder del enemigo, que son enemigos de la cruz de Cristo, que son enemigos del Evangelio. Cuando tú te conviertas a Jesús con todo, no creas que te van a aplaudir o te van a recibir, te van a perseguir. Y es ahí donde sabemos que realmente entramos a otra dimensión de espíritu, porque el Espíritu de Dios viene a gobernar nuestros corazones. Y el espíritu del mundo es enemigo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, el espíritu del mundo no tiene cabida ya en nuestros corazones, sino el Espíritu Santo empieza a guiarnos a toda verdad, a toda justicia, y Él nos enseña todas las cosas que nosotros debemos saber. Hay enfermedades que son demoníacas y también hay enfermedades naturales del cuerpo. Si tú estás enfermo, si tú estás pasando un momento de dificultad en tu salud, y estás en tu lecho de enfermedad, no es necesario que yo vaya a aquel lugar, sino a través de este mensaje, Cristo te puede sanar. Cristo te puede levantar. Un día estaba predicando, hice el llamado para ungir, y había llegado una varona que venía muy enferma. Y la hago pasar. Y a medida que venía caminando, el Espíritu Santo la sanó. Si tú estás oyendo atentamente este mensaje, Jesús te sana. El poder de la palabra puede traspasar toda obra del diablo y toda enfermedad de tu físico. Aquí dice que Felipe, las señales, la gente estaba atónita con las señales que hacía Dios hacía a través de Felipe. Y muchos espíritus inmundos salían dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiero que tú entiendas esto. Hay muchos teólogos de renombre que dicen que los milagros se acabaron con el último apóstol. Y hay sectas que también lo declaran. Pero yo te quiero decir que Cristo aún sana, aún hace milagros. Porque Cristo no es de ayer nomás. No fue solamente de los discípulos. El patrimonio de Cristo, del Evangelio para la iglesia, sigue activo. Jesús sigue obrando. Jesús sigue sanando, sigue salvando, sigue consolando, sigue bendiciendo.
Y dice que muchos eran sanados. Y la iglesia estaba pasando una gran persecución. Esta gran persecución trajo gran bendición a todas las ciudades a las cuales los discípulos escaparon. No se quedaron ahí detenidos, no se quedaron esperando que pasara la persecución, sino fueron y predicaron a Jesús. En la situación más tremenda que tú puedas estar pasando, y si tú eres un hijo de Dios, tu boca no se va a cerrar. Vemos a los jóvenes cuando fueron echados al horno de fuego. Ellos confiaban en su Dios. Su fe estaba en ese Dios invisible. Su fe era sólida. Ellos no negaron que tenían el Dios de Israel, el Dios de todo poder. Y por haber creído en este Dios todopoderoso, fueron echados al horno de fuego. Pero Dios estaba ahí. En cualquier circunstancia que tú estés pasando, Dios está ahí. Está a tu lado. Y Él no permitirá que tú perezcas en la situación que tú estás. Solamente clama a Él y Él te responderá. No estás solo. Jesús está contigo. Que Dios los bendiga. No temamos. Dios es poderoso para frenar la mortandad. Dios es poderoso para hacer retroceder las tinieblas y toda enfermedad y toda peste y todo virus. Dios lo hace retroceder. Dios te cubra en su sangre poderosa. Él te cubre bajo sus alas protectoras. Estamos con Cristo. Le damos gracias a Dios que hasta hoy Dios nos ha ayudado. Hasta hoy Él ha sido con nosotros. Hasta hoy. Y seguirá siendo con nosotros. Bendecimos a todos los que han oído este mensaje. Que Dios prospere su vida espiritual. Y lo demás es añadido. Bendecimos a los hermanos que han oído el mensaje. Y también a aquellos que Dios ha permitido que se conecten a este mensaje. Dios te ama. Dios conoce tu tribulación. Él conoce tu angustia. Los temores que hay dentro de ti, Dios los conoce y Él quiere hacerte descansar. Vengan a mí, dijo Jesús. Todos los que estáis cargados, trabajados, yo os haré descansar. Y dice que acá en el versículo 8, así que
había gran gozo, porque cuando llega Cristo a un lugar hay gozo. Gloria a Dios, hay gozo, hay alegría. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Saludo a los hermanos de Limache, a todos mis hermanos que militan y que creen y que su fe está ardiendo en su vida, que sean bendecidos. A los que están pasando tribulaciones, sean bendecidos. A los que tienen problemas con sus hijos inconversos, que Dios te bendiga, te dé fuerza. Que Dios se revele a tus hijos. Los que están temerosos de perder su trabajo. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Confía en Jesús. Voy a hacer una oración antes de despedirme de ustedes. Yo me voy a despedir de ustedes, pero Cristo sigue con ustedes. Voy a hacer una oración de fe. Dice que la oración de fe sana al enfermo. Y si hubiese pecado, le serán perdonados. Inclina tu rostro o cierra tus ojos y pone atención a la voz del Espíritu de Dios. Jesús es el que sana. El Espíritu de Dios lleva la sanidad a tu vida. Dios eterno, tú que conoces las aflicciones del corazón, los temores, los miedos, tú sabes, Señor, todo aquel que está pasando una situación, Señor, que está atormentando sus pensamientos, su corazón. Porque la aflicción de las enfermedades, Señor, acongojan nuestra alma. Pero tu palabra, Señor, nos dice que la oración de fe sanará al enfermo. Sé que tú, oh Dios, es la fe tuya, no mía, es tu fe, es tu poder. Ve, Señor, a todos aquellos que te necesitan en estos momentos, que están pasando, Señor, tribulaciones de enfermedad. Pasa Jesús por ahí, y tus hijos y tus hijas serán sanados, libertados de la enfermedad. Para la gloria de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios sea glorificado. Nos vamos a encontrarnos nuevamente. Oren al Señor, oren por todos los hermanos que están pasando tribulaciones, oren por aquellos que están atendiendo a los enfermos, los que trabajan en los hospitales, que Dios los cubra también a ellos, que Dios los guarde, les dé la fuerza, les dé el ánimo y que ponga en ellos una cobertura para que no sean tocados por el virus. Y todos aquellos que están pasando tribulaciones, el Espíritu de Dios lleve paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para enfrentar esta situación, no solo, sino con Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y para Él que vive es la gloria, la honra, el imperio por todos los siglos. Amén.